El escritor estadounidense de ficción de terror, más conocido por su creación Los mitos de Cthulhu, H.P. Lovecraft, una vez dijo: "La emoción más antigua y fuerte de la humanidad es el miedo, y el tipo más antiguo y fuerte de miedo es el miedo a lo desconocido". Una cita icónica, sin duda, pero debo respetuosamente estar en desacuerdo con el señor Lovecraft. La emoción más antigua y fuerte de la humanidad no es el miedo a lo desconocido, es nuestra obsesión por entenderlo. El miedo es solo un escalón que debe ser conquistado. La curiosidad, por otro lado, es implacable, inflexible. Es nuestra curiosidad la que nos define como especie, y es esa curiosidad la que eventualmente será nuestra ruina. Mi nombre es Mónica. Soy originaria de Alemania, pero fui contratada bastante temprano en mi carrera incipiente. Soy bióloga marina. De cierto tipo. Trabajo para una subdivisión del gobierno de Estados Unidos que se especializa en el descubrimiento y estudio de la vida acuática anómala. Mi ocupación puede parecer extrañamente específica al principio, pero pueden estar seguros de que existimos por una razón. Sigue leyendo y pronto descubrirás por qué. La mayoría de ustedes probablemente hayan oído hablar del infame blowup en algún momento de sus vidas. En el improbable caso de que no lo hayan hecho, el blowup fue un poderoso sonido submarino de ultra baja frecuencia de origen incierto detectado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en 1997. Fue un tema recurrente de discusión tanto para científicos como para los medios de comunicación durante más de una década, hasta que en 2012 la NOAA pasó a desmentir algunas de las teorías más audaces, afirmando que el sonido parece ser consistente con los ruidos generados por los movimientos glaciares del Ártico. O al menos esa es la explicación que dieron después de que los presionamos para que lo encubrieran. La razón por la que lo hicimos es porque, a principios de ese mismo año, el sonido fue detectado una vez más, pero esta vez teníamos el equipo moderno necesario para localizar la ubicación general de su origen. Se organizó una expedición de inmediato. Y cuando llegaron los primeros conjuntos de datos e imágenes, ninguno de nosotros sabía cómo reaccionar. Solo puedo imaginar cómo se sintieron los primeros científicos una vez que se dieron cuenta de la escala pura de lo que residía directamente debajo de ellos. Ahora, he hecho mi parte justa de descubrimientos no convencionales a lo largo de los años. Ciudades hundidas antiguas, criaturas de aguas profundas que bordean lo mítico, ecosistemas enteros compuestos por flora y fauna extrañas, francamente alienígenas, y sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que terminamos encontrando allí abajo, habitando las profundidades frías del océano austral, debajo de su extensa capa de hielo. Al principio, apenas podía distinguir lo que estaba viendo, pero claramente era masivo en escala, ya que, incluso desde la distancia, la sonda solo podía mostrar una fracción de su masa en un solo marco. Se parecía a una enorme bola de carne rosácea y blanda, suspendida a menos de 1 milla del fondo del océano. Con la ayuda de diferentes técnicas de medición, el personal en el lugar pudo determinar que la estructura globular parecía estar ocupando un espacio de aproximadamente 1 kilómetro. No es necesario ser un experto para saber que un organismo de tamaño tan ridículo no debería existir. A pesar de ello, investigaciones posteriores demostraron que era de hecho orgánico en su naturaleza, destruyendo por sí solo muchas de nuestras concepciones sobre la realidad de la vida en la Tierra. Así comenzó el proyecto Ultrafauna. Nuestro propósito era estudiar y comprender este organismo imposible que posteriormente denominamos Crius, en honor a uno de los titanes de la mitología griega. A principios de 2013, fui destinada a nuestra base recién establecida en la Antártida. No era el único investigador allí, pero era el más experimentado, especialmente en mi campo particular. El privilegio de estudiar un fenómeno así de cerca y personalmente compensó con creces las desagradables condiciones de trabajo. En cierto modo, vi esta oportunidad como la culminación de toda mi carrera. El primer paso fue instalar un sistema de vigilancia submarino las 24 horas del día, los 7 días de la semana alrededor del sujeto. Esto resultó ser un desafío dado su tamaño colosal y la profundidad en la que residía. Afortunadamente, su movimiento parecía extremadamente limitado, solo podía moverse con unos grupos de delgados tentáculos y crecimientos similares a apéndices dispersos por su masa inactiva, cada uno con un alcance máximo de unos 200 metros. Las observaciones iniciales determinaron que su función era principalmente defensiva.
Uno de nuestros drones fue inmediatamente atrapado, aplastado y destrozado al intentar recoger una muestra. Crews reaccionó de manera similar cuando otros seres marinos se acercaron a él, aunque no consumió a ninguna de las criaturas que atrapó. Había literalmente cadáveres de ballenas flotando allí, descomponiéndose en el fondo del abismo. Esto planteó la pregunta de cómo algo tan absurdamente gigante podría incluso sostenerse para empezar. Aparte de sus pseudotentáculos, la superficie de Crews era una extensión de piel lisa y pulsante, sin orificios visibles. Uno de mis colegas propuso una teoría interesante: tal vez su capa externa actuaba como un filtro y su fuente de alimento eran los microorganismos y bacterias que cultivaba deliberadamente al dejar tejido muerto. Por supuesto, no podíamos confirmar nada de eso sin una muestra, y la idea de que una entidad de tal inmensa escala sobreviviera únicamente con una dieta de microorganismos era algo exagerado, por decirlo menos. Tampoco parecía producir ningún residuo que pudiéramos analizar. Intentamos enviar múltiples drones al mismo tiempo, cada uno acercándose desde un ángulo diferente, pero el resultado fue el mismo cada vez. Eran destruidos tan pronto como se acercaban a menos de 200 metros de Crews. Fondos gubernamentales o no, no podíamos seguir lanzando tecnología costosa y esperar lo mejor. Fue alrededor de ese momento cuando ocurrió el primer incidente. Su nombre era Gregory, uno de nuestros principales ingenieros. Siempre lo había conocido como un hombre reservado y estoico, un profesional a la antigua, así que imagina mi sorpresa cuando pateó la puerta de la estación de monitoreo y nos amenazó a todos con una pistola. Parecía completamente fuera de sí, golpeándose la cabeza con una mano mientras sostenía el arma con la otra, soltando disparates que no podíamos descifrar. Ya había rastros de sangre salpicados por toda su cara y ropa, que más tarde descubrimos que eran del guardia que había emboscado con una llave inglesa antes de robarle su arma. Al notar la gran pantalla que mostraba una cuadrícula de todas las transmisiones de video que teníamos de Crews, soltó el llanto más lastimoso que había escuchado a un hombre producir y abrió fuego contra el equipo. Nos cubrimos mientras chispas y balas empezaron a volar. Me estremecí cada vez que algo volaba sobre mi cabeza, esperando que no rozara mi cráneo. Sea cual sea su verdadero motivo, logró destruir una parte significativa de nuestro hardware antes de meterse el cañón en su propia boca y apretar el gatillo. Sin embargo, no obtuvo la muerte rápida e indolora que probablemente estaba esperando. Su objetivo estaba un poco desviado del centro y terminó volándose la mitad de la mandíbula. Por supuesto, el pobre desgraciado ya se daba por muerto para cuando finalmente llegó la seguridad, apoyado contra una pared y sentado en un charco de su propia sangre. Toda la investigación fue temporalmente suspendida mientras esperábamos la llegada del equipo de reemplazo. Además, naturalmente, necesitábamos algo de tiempo para recuperarnos del percance. Como mencioné antes, Gregory siempre fue conocido como el veterano confiable, el viejo gruñón que lo había visto todo. Ni siquiera puedo comenzar a especular sobre lo que podría haberlo llevado a tal estado. El siguiente incidente similar fue con nuestra médica principal, la doctora Lee, quien aparentemente se encerró en la enfermería y se negó a salir. Después de que dejara de responder por completo, se llamó a la seguridad del lugar para que desactivara manualmente la cerradura, solo para encontrar su cuerpo inerte tirado en la mesa de examen, agarrando a medias una jeringa. Sus colegas pudieron concluir de inmediato que había cometido suicidio mediante una inyección letal de pentobarbital. Antes de quitarse la vida, también había agarrado suministros médicos y tratado de deshacerse de ellos metiéndolos en un inodoro. Luego estaba mi asistente, Brice. Según lo que me dijeron, lo sorprendieron tratando de sobrecargar el sistema de calefacción central y, al no querer ser capturado e interrogado, se cortó la garganta con un trozo de vidrio. Además de la frecuencia alarmante con la que estaban ocurriendo, cada uno de estos suicidios parecía ser un intento deliberado de sabotear nuestros esfuerzos. Todas las víctimas tenían muy poco en común. Tratar de establecer algún tipo de conexión entre ellas rápidamente demostró ser un esfuerzo desesperado. El tiempo se estaba convirtiendo en un recurso tan valioso como cualquier otro. Los altos mandos en casa comenzaban a impacientarse. Admito que no habíamos avanzado mucho. Era difícil concentrarse en el trabajo cuando no sabías si la persona a tu lado estaba al borde de un episodio maníaco. Comenzamos a escuchar rumores de que el ejército estaba ansioso por involucrarse,
ya que veían la existencia de Crews como una cuestión de seguridad nacional y global. No me preguntes cómo llegaron a tal conclusión, ciertamente nuestros informes no reflejaban sus preocupaciones. De todos modos, se nos dio un ultimátum. Teníamos exactamente 2 meses para averiguar qué era Crews y cómo funcionaba, de lo contrario nos retirarían del proyecto y, bueno, probablemente nos eliminarían para evitar una filtración. La presión estaba sobre nosotros, solo dormía alrededor de 3 horas cada 2 días. Decir que la mayoría de nosotros parecíamos muertos vivientes sería quedarse corto. Éramos como autómatas caminantes, pasando por las acciones que se nos programó hacer y desperdiciando poca energía en cualquier otra cosa. Añadiendo a la atmósfera opresiva estaba la llegada de la temporada de invierno, lo que aquí significa semanas de oscuridad casi perpetua. Casi no fue una sorpresa cuando se confirmó otra muerte. La víctima era un compañero investigador que fue encontrado muerto en su habitación, yacía desnudo en el medio de ella con una gran y horizontal cortada en su estómago y cubierto de múltiples perforaciones. Un informe toxicológico rápido, junto con las botellas vacías de pastillas que se encontraron esparcidas por su cama y mesita de noche, sugería que la causa inicial de la muerte probablemente fue voluntaria. Por supuesto, eso también significaba que todas las lesiones fueron realizadas por alguien post-mortem, eran demasiado quirúrgicas y graves para ser autoinfligidas. La cortada en el abdomen del hombre, en particular, parecía haber sido abierta a la fuerza. Alguien había estado removiendo sus entrañas y luego usando los residuos para pintar en la única ventana de la claustrofóbica cabaña. Aunque no estuve presente, ni se me permitió acercarme a la víctima ya que técnicamente no era mi trabajo investigar tales asuntos, vi una recreación de lo que dibujaron con su sangre. No estoy segura de cómo describirlo exactamente. Se asemejaba a una simple figura de palitos con brazos y piernas adicionales, la figura estaba encerrada en un círculo más grande. Todo el asunto era extrañamente ritualístico. Bastante diferente a los casos anteriores que parecían más enfocados en incitar pánico y discordia entre la tripulación. Pero, por inquietante que fuera todo, no podría permitirme reflexionar demasiado tiempo sobre ello. Nos acercábamos a nuestro primer avance desde que llegué aquí. Uno de nuestros arreglos hidrofónicos logró aislar una frecuencia baja, casi como de radio, emanando de algún lugar en el núcleo de Crews. Aunque no la llamaría electrónica en su naturaleza, tampoco era consistente con algo que una criatura puramente biológica debería ser capaz de producir. Honestamente, era francamente alienígena, no es de extrañar que no lo hayamos notado anteriormente. Era una suposición atrevida, pero, ¿podría este sonido constante y casi indetectable ser la razón por la que la gente se estaba suicidando? La perspectiva de que ciertos patrones de sonido afecten el estado mental de las personas no es exactamente un concepto extraño, especialmente si trabajas para el gobierno de Estados Unidos como los tentáculos, tal vez este era solo otro mecanismo de defensa, aunque más sutil. A raíz de esta nueva revelación, surgió una idea. ¿Qué pasaría si intentáramos replicar la señal? El objetivo era provocar algún tipo de reacción por parte de la inmensa criatura. Pero incluso si mi suposición sobre el propósito de la frecuencia fuera correcta, no es como si fueran a terminar el proyecto prematuramente debido a ella. La misión era demasiado importante. Afortunadamente, un par de miembros del personal tenían experiencia en ingeniería de audio, lo que hizo que el proceso fuera mucho más fácil de lo que habría sido de otra manera. Pero lo que no fue tan afortunado fue el hecho de que nuestro trabajo se veía interrumpido constantemente por el creciente número de suicidios. Para el día 20 de nuestra fecha límite de 2 meses, casi un tercio de mi equipo de investigación había desaparecido. Personas que parecían completamente estables un día, estaban muertas al siguiente. Algunos de los cuerpos fueron descubiertos en diversas etapas de disección, con su sangre usada para decorar las paredes con ese mismo símbolo. Si bien las muertes en sí mismas eran imposibles de predecir, no pude evitar preguntarme cómo nuestro profanador de cadáveres sin nombre lograba escapar. Había cámaras virtualmente en todas partes. Era casi como si nuestros supervisores estuvieran permitiendo que esta locura continuara. Nunca olvidaré estar parada afuera de mi habitación, café en mano, y mirando hacia abajo el dedo humano cercenado que estaba en mi puerta. Había una senda carmesí que llevaba desde él hacia el baño compartido.
Sabía que algo quería atraerme, pero no me importaba. Mi curiosidad mórbida pesaba más que mi necesidad de autopreservación. Quienquiera que estuviera haciendo esto estaba tratando claramente de mostrarme algo, y francamente estaba harta de tener más preguntas que respuestas. Así que, como un buen ratón de laboratorio, seguí el rastro de queso hasta su origen. Tan pronto como vi que la puerta de uno de los compartimentos estaba abierta, invitándome a mirar adentro, ya sabía lo que iba a encontrar allí. Y allí estaba el cuerpo del joven al que pertenecía el dedo, desnudo y apoyado contra el inodoro. Sus intestinos se derramaban sobre su regazo y el suelo, formando una pila. Su cabeza colgaba con sus ojos verdes nublados y vacíos. Su rostro no me parecía demasiado familiar. ¿Quizás es uno de los chicos del mantenimiento?, me pregunté. Había un bisturí incrustado en su garganta, probablemente la causa principal de la muerte antes de que el cuerpo fuera mutilado aún más. Y pintado en los azulejos detrás de él estaba para ese punto, demasiado familiar tarjeta de visita. Una figura de múltiples miembros con un círculo dibujado alrededor, como si estuviera atrapada dentro de los límites de la forma. Fue entonces cuando la realización finalmente me golpeó. Era tan obvio, como no lo pensé antes. Prácticamente salí corriendo del baño y bajé por el pasillo poco iluminado. Mi corazón latía a toda velocidad. Gotas de sudor ansioso resbalaban por mi frente. Debía haber parecido trastornada cuando salí al comedor donde la mayoría de mi tripulación estaba desayunando. Y antes de que alguien pudiera acusarme de haber perdido la cabeza, arrebaté un huevo duro del plato de un colega y lo sostuve frente a las luces fluorescentes. «Es un huevo», me reí. «Es un maldito huevo». Tenía tanto sentido. Cruz no era simplemente una masa vagamente esférica de carne retorcida, sino el recipiente orgánico del verdadero titán, esperando a nacer. Su único propósito era sustentar y proteger lo que sea que se estuviera desarrollando en su interior, explicando su aparente falta de necesidades biológicas básicas. Inmediatamente me desafiaron por mi deducción impulsiva, pero estaba segura de su validez. Sabía que tenía razón y nadie podría convencerme de lo contrario. Además, no necesitaba que me creyeran mientras todos hicieran su trabajo. A medida que nos acercábamos a la temida fecha límite, nuestro centro de investigación se parecía cada vez más a un matadero. Era común ver los restos desmembrados de algún pobre tonto decorando los pasillos. La última vez que vi a un guardia fue colgado del techo por el cable enrollado alrededor de su cuello. Los más cuerdos entre nosotros tuvimos que tomar el asunto en nuestras propias manos cuando se trataba de proteger nuestro progreso. Finalmente, el 26 de mayo de 2013, desplegamos el transmisor. Queríamos fundirlo lo más cerca posible del sujeto antes de encenderlo. La tensión en la sala de control era palpable. Lo poco que quedaba de la tripulación original se había reunido alrededor del monitor central. No teníamos ni el tiempo, ni los recursos, ni el personal para permitirnos volver a empezar desde cero. El destino de toda nuestra operación dependía de este último experimento. Si fallaba, todo lo que habíamos soportado hasta ahora habría sido en vano. Miré el dial frente a mí y suspiré. Aumentando el amplificador, anuncié a una sala completamente silenciosa. Obviamente, no podíamos oírlo, pero podíamos ver que el altavoz sobredimensionado comenzaba a vibrar. Cuando se veía desde arriba, parecía un punto insignificante contra el oscuro tejido vivo, cuya escala aún era difícil de creer. «Vamos, tiene que funcionar», alguien murmuró detrás de mí, mordisqueando ansiosamente sus nudillos. Esperamos y esperamos, pero nada sucedió. No hubo picos en las mediciones, ni signos visuales de agitación. El sujeto seguía siendo tan pasivo como siempre. Desde el principio fue una idea descabellada, pero nos habíamos convencido a nosotros mismos de que tenía que funcionar. Era lo único que nos mantenía adelante. Todos los sacrificios, todas las bajas. Tenía que haber algún propósito detrás de todo esto. Después de todo lo que he hecho, todo lo que he visto y pasado, no iba a dejar que terminara así. Apreté los dientes y pasé por encima de mis colegas angustiados. Ninguno de ellos me reconoció hasta que recogí el radio. Había varios barcos militares patrullando el océano alrededor del continente congelado. Su propósito era disuadir a potencias extranjeras de tomar una posición, pero yo tenía otros planes para ellos.
Esta es la profesora Mónica de la estación de investigación B55. Si alguien me oye, por favor responda. Es una emergencia. Tomó un poco de actuación persuasiva, pero finalmente pude contactar al capitán de uno de los barcos, a quien procedí a explicar sin aliento que tenían que lanzar un ataque contra Crius. Mi justificación era que la criatura gigante se había vuelto hostil y estaba liberando algún tipo de toxina en el agua, que, además de las consecuencias ecológicas incalculables, amenazaba con revelar toda la operación al resto del mundo. Destaqué que el tiempo era esencial y que debían actuar ahora antes de que fuera demasiado tarde. Algunos de mis subordinados intentaron detenerme, pero el resto que entendía lo que debía hacerse se amontonó sobre ellos y los mantuvo abajo. Lanzaron varios misiles. El impacto fue algo impresionante. Como predije, los torpedos fueron inmediatamente interceptados por los apéndices, pero la explosión resultante fue suficiente para enviar ondas a través de toda la estructura orgánica. Después de todo, mi objetivo no era destruirlo. Era provocarlo. Recibimos noticias de la gente estacionada en la costa de que podían sentir el hielo debajo de ellos comenzar a retumbar. El zumbido en el aire se hizo tan fuerte que pudimos escucharlo sin la ayuda de nuestro equipo de audio. Este sonido parecido a un tinnitus que seguía amplificándose hasta que ya no podía oír mis propios pensamientos. Y de la nada, todo cesó por completo, otorgándonos un raro momento de claridad, durante el cual pude reflexionar sobre lo que acababa de hacer. Parecía que la señal nos había estado afectando a todos desde el principio, pero de diferentes maneras. Los hombres y mujeres que perdimos entendieron su mensaje por lo que era. Una advertencia de dejar de jugar con algo que nunca podríamos entender, seguida de la realización de que la muerte es el único verdadero escape del defecto inherente que es la curiosidad humana. Para otros, con una mentalidad similar a la mía, tuvo el efecto exactamente opuesto y probablemente involuntario de estimular nuestra obsesión celosa por conocer lo desconocido y perseguir dicho conocimiento a expensas de todo lo demás. Como las polillas atraídas por la luz. Oí un lamento familiar proveniente de la sala de almacenamiento, adyacente a donde estábamos reunidos. Mientras los demás permanecían pegados a la pantalla, me alejé de la consola y fui a investigar. Encorvado al otro lado de esa puerta estaba nada menos que Gregory, el ingeniero cuyo intento de suicidio marcó el comienzo de nuestra caída hacia la locura. Parecía haber sobrevivido de alguna manera, aunque con una mitad de su rostro cosido y grapado. Quien lo había tratado no había hecho un buen trabajo. Las heridas parecían infectadas hasta el punto de que estaban goteando pus. Su ojo derecho estaba rojo e hinchado, claramente afectando su visión. Estaba arrodillado al lado de otro cadáver recientemente desollado y mirando sus manos ensangrentadas con horror. Parecía que había encontrado a nuestro elusivo artista. Y con la señal temporalmente desaparecida y su influencia sobre nuestras mentes disminuyendo, el desafortunado desgraciado se enfrentó a la realidad de sus acciones. Giró su expresión espantosa hacia mí de una manera casi suplicante, como esperando que le asegurara que nada de esto era su culpa, que también él era el instrumento de algún poder superior que trasciende nuestra comprensión limitada. Y entonces sucedió. El sonido blow up, tal y como lo había escuchado innumerables veces en grabaciones, solo que mucho más fuerte. Dejé a Gregory con su lamento y corrí de vuelta a la sala de control. Aparte de algunos de sus miembros destruidos que ya empezaban a regenerarse, la superficie de Crius parecía en general intacta. Ni siquiera le habíamos hecho un rasguño. Y todas las lecturas indicaban que tampoco era lo que producía el sonido de alta amplitud. Venía de otro lugar. De la nada la radio cobró vida y escuchamos el siguiente mensaje. ¿B55? Detectamos una gran forma moviéndose directamente hacia ustedes. ¿Es el objetivo? Y eso fue lo último que oímos de ellos. Intenté restablecer el contacto con el resto de la flota de patrulla, pero nadie respondió. El equipo que operaba desde la costa describió el mar como mortíferamente silencioso. Probablemente era hora de llamar a la sede, confesar lo que había sucedido y solicitar una extracción. Pero justo cuando iba a tomarme un momento para recuperar mis facultades y pensar en qué hacer a continuación, recibimos otra transmisión desde la costa. Profesora, debería echar un vistazo a esto. La cara borrosa del hombre encargado de vigilar las instalaciones apareció en nuestra pantalla. Limpió la lente con su manga y giró la cámara hacia el océano.
Al principio no sabía qué se suponía que debía estar viendo exactamente. El agua estaba inquietantemente estancada. Era como si estuviera mirando un estanque turbio, no el mar. Las constelaciones iluminaban el cielo, compitiendo con la luna. Y entonces, finalmente lo vi. Allí, en la distancia más allá de los glaciares, parecía haber un gigante. Me llevó un minuto darme cuenta de que una de las luces que salpicaban el cielo estaba conectada en realidad a un tallo estrecho que se proyectaba hacia arriba desde la superficie del océano. Se fundía tan perfectamente con la vista que nunca lo habría notado si no hubiera cambiado ligeramente de posición. Sin embargo, una vez que lo vi, no pude apartar los ojos de él. Su luminiscencia plateada era intoxicantemente relajante, como el dulce canto de una sirena que te atrae hacia el centro de un remolino. Solo podía imaginar cuán cautivadora debía de ser la esfera en persona. Algunos de los chicos dijeron que iban a tomar un barco y echar un vistazo. Les dije que era una mala idea, pero no quisieron escuchar. Uno incluso se puso violento cuando intenté detenerlos, explicó el hombre mayor que sostenía la cámara. Como bióloga marina, no estoy segura de por qué me llevó tanto tiempo darme cuenta de lo que era esa cosa. Mi mejor conjetura es que era una especie de carnada, que funcionaba anulando nuestros sentidos y haciendo que ignoráramos las claras señales de peligro para atraernos, al igual que un pez ángel atrae a su presa. Antes de que pudiera gritarles que se largaran de allí, ya era demasiado tarde. Todo lo que pude hacer fue observar cómo el océano negro se derrumbaba repentinamente sobre sí mismo, revelando la mandíbula que esperaba debajo. Dientes del tamaño de torres de radio rompieron la superficie y eclipsaron todo. Eventualmente, incluso el cielo. Escuchamos el sonido de hielo rompiéndose, seguido de los gritos de pánico de nuestros camaradas. Nuestra perspectiva se inclinó y luego se convirtió en estática. Y al final se perdió la señal. Una por una, todas nuestras transmisiones de video restantes se oscurecieron también. No había sentido en intentar comunicarse nuevamente. El puesto de avanzada se perdió, engullido por una monstruosidad junto con todos allí. Y todo era mi culpa. Si mi hipótesis era correcta y Cruz era en efecto un nuevo, entonces la lógica dicta que lo que acabamos de vislumbrar debe haber sido lo que lo puso. Probablemente solo estaba protegiendo su nido. Llámalo un presentimiento, pero ahora que hemos invadido su territorio, no creo que se mantenga quieto por mucho tiempo. Tarde o temprano, toda la humanidad recordará lo verdaderamente insignificante que somos. Es solo cuestión de tiempo. Y bueno, eso es todo. Esa es la historia de todo lo que sucedió aquí. Nadie vino a rescatarnos. Supongo que la idea del gobierno para deshacerse de nosotros fue simplemente cortar todas las comunicaciones y dejarnos morir. He pasado casi 2 años sobreviviendo en este páramo congelado. La mayoría, si no todos, de los demás han muerto o enloquecido. Me queda suficiente comida para durar un par de semanas, pero no puedo decir lo mismo del combustible, por lo que he decidido que es hora de irme. Si voy a morir congelada de todos modos, prefiero que sea afuera que adentro. Dejo este archivo en mi computadora personal por si alguien encuentra este lugar. A quien lo esté leyendo, puedes encontrar toda mi investigación en el compartimento oculto debajo del escritorio. Con suerte, la mayoría todavía es legible. Haz lo que quieras con ella. En cuanto a mí, es hora de irme. Cuídate, y recuerda. Si ves una luz allá afuera, piensa 2 veces antes de seguirla.